Hay momentos en la vida en los que resulta necesario repensarse, replantearse y tomar nuevos rumbos. De hecho, no hace mucho alguien a mí me preguntaba cuánto costaba ser uno mismo. Y la verdad es que cuesta más hacia afuera que hacia adentro, porque cuando uno se reconcilia con su propio ser, se ve de una manera distinta, se relaciona de una manera distinta y es capaz de proyectarse desde otra vía. Y creo que eso justamente fue lo que le pasó a María González, quien es nuestra invitada de hoy en Reflexiones Astrológicas, quien viene del mundo de la comunicación y la estrategia en comunicación, pero ha decidido ahora asumirla desde otra perspectiva. Viene directamente desde su proceso también de conexión consigo misma y su reflexión personal. Entonces, el profe Carlos Cuentas y yo hoy contamos con el maravilloso placer de tener a María. María, qué bueno tenerte con nosotros para hablar acerca de la configuración cósmica y la comunicación. Nuria, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto para compartir acá a ustedes todas estas reflexiones de ser, de comunicar y de cómo esto se relaciona con la configuración cósmica que somos. Hablemos acerca de la comunicación y la configuración cósmica, porque esto puede resultar sonando como una cosa exótica y extraña. ¿Qué es la comunicación y qué es la configuración cósmica desde la comunicación, entendida desde la experiencia que ahora manejas? Pues Nuria, mira, creo que parte de lo que está ocurriendo en este mundo de transición y de profundo cambio en el que estamos es que sacamos de nosotros lo que es la comunicación, lo estamos viendo como un accesorio y en realidad la comunicación, Nuria, es un proceso humano básico, fundamental y transversal, que por supuesto empieza desde la configuración de lo que somos y cuando lo entendemos desde un proceso interno que se da primero en nosotros, ¿no? Y luego en la interacción con otros, ahí es donde empezamos a comprender, Nuria, el ser para comunicar, como digo yo, y qué tiene que ver esta configuración cósmica. No sé si quienes nos estén viendo en este programa sepan, pero la configuración de elementos que tenemos en nuestra carta astral dice mucho de cómo funciona nuestra mente. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, mi carta tiene en mayor medida, más o menos en un 70-80%, una configuración de aire. Eso define mucho, pues, cómo funciona mi mente, ¿no? Mi mente va tin, 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 pum, 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 todo el tiempo. Y eso define mi forma como yo filtro la realidad y por tanto cómo me voy a comunicar. Eso es como para ir dando unas primeras luces de lo que significa la configuración cósmica y astrológica, ¿no? En lo que somos. Que en mi caso es súper divertido porque mi configuración, y ya lo confirma el profe Carlos Cuentas, es mayormente fuego y cero tierra, ¿no, profe? Bueno, primero quiero empezar saludando a María. Es un placer tenerte acá y me encanta la manera como empezaste. ¿Por qué? Porque Nuria nos hablaba de reinventarse. Las dos son comunicadoras y tú te estás reinventando inclusive por lo que acabas de decir. Logro entender que al tener un 80% de aire, la energía que prima en tu vida es los signos aire que son Géminis, Libra y Acuario. Dependiendo de esa configuración, pues si eres una mujer más intelectual, el comité de neuronas trabaja 24/7, como, como bien lo logro entender. Claro, Carlos, pues te cuento. Mi casa 8 es Ujú. Libra y allí tengo una hermosa conjunción muy dinámica para mi vida que es mi Sol, Marte y Mercurio. Mercurio, ¿no? El planeta de la comunicación y yo soy comunicadora de Mm. profesión. Entonces, pues podrán ustedes ver el trabajo tan importante que tengo yo en esta vida con esa casa y ahorita se encuentra muy activa. De hecho, Marte está profundamente activo en mi casa y yo entro a un periodo, Carlos, de Mercurio en 2 años y voy a estar casi hasta mis 54 años en ese periodo de Mercurio. Entonces, eso para mí dice mucho de este tránsito de vida mío, cuando yo decido independizarme para crear una nueva propuesta para entender la comunicación. Y adicionalmente,
pues decirte a propósito del fuego de Noria y mi aire, pues claro, yo después de aire tengo un tanto de fuego y estoy como tú, cero tierra. Entonces, claro, yo siempre me encontraba, Carlos, o me encuentro siempre en momentos en los que mi cabeza está a toda, pero además con un fuego interno, ¿no? Entonces a veces digo, no paro, no paro, no paro. Eso en el término de la comunicación pues da muchísima elocuencia, ¿no? Que eso es también como impacta esa configuración cósmica allí. Es que me parece muy interesante lo que planteas, María, porque vamos como a ilustrarlo un poco para que la gente, aunque no sepa de astrología, se lo imagine. María nos está contando que ella es signo Libra. El signo Libra que hace buscar un equilibrio interior, buscar el equilibrio interior. Y ella nos hablaba de la casa 8, que es el área de la vida de los cambios y las transformaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se hacen una imagen, María lo que está haciendo es procesos de 24/7, evaluar qué tanto equilibrio tiene en su propia vida. Y es su manera de expresarse. Por eso es comunicadora, es negociadora. Libra es el signo negociador por excelencia, ¿no? Entonces, aunque no tengo tu carta con lo que has narrado, pues yo ya logro visualizar muchas cosas y entiendo ya la empatía tuya con Nuria, porque si no me equivoco por lo que acabas de narrar, tú tienes ascendente Piscis y tenemos a Nuria que es pisciana. Bueno, Entonces, ya como se dan cuenta, este tema de entender la astrología de manera individual genera muchas cosas. Y aquí hay dos acotaciones que me parecen importantes. La primera, hemos insistido nosotros en todos los programas, todos los seres humanos tenemos todos los signos integrados en nosotros mismos. Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos también los elementos. Somos una composición de tierra, fuego, aire y agua. Es decir, a todos nos mueven fuerzas que tienen que ver directamente con la naturaleza, porque somos seres de la misma naturaleza, como lo hemos explicado, que estamos influenciados por lo que ocurre en las estrellas. Y entiendo, María, que desde ese punto es que tratas tú de orientar ahora la comunicación y de enseñarle a la gente a aprovechar esos procesos para comunicar desde esa certeza y ese conocimiento particular. Así es, Nuria. Bueno, imagínate que yo llevaba casi 14 años de mi vida trabajando en una consultora de comunicaciones haciendo temas de estrategia de comunicación. Y hace más o menos unos 5 años, y este dato es muy importante porque atiende también a un cambio en mi configuración en un tránsito planetario. Hace 5 años yo empecé a tener una profunda incomodidad. Yo era dos Marías en una, la que hacía los temas profesionales de comunicación y otra que en su vida personal estudiaba astrología, estudiaba Reiki, estudiaba programación neurolingüística, ángeles, ¿no? Una serie de cosas por avance personal. Y hace 5 años esos dos mundos empezaron a ser así. Yo no comprendía eso, Nuria, y paralelamente, pues, ¿qué empezó a pasar? Que en mi profesión empecé a ver que las estrategias de comunicación que yo diseñaba para los clientes a veces no funcionaban tan bien. Y yo pensaba y pensaba que eso era lo que no funciona. No funciona era que no estaba teniendo en cuenta en esa ecuación un análisis profundo de ese ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? En todas sus interacciones espirituales, mentales, físicas, como configuración cósmica, que es el programa que nosotros tenemos hoy. Y ahí fue cuando yo empecé, abrí un diario, literalmente, y empecé a poner todas mis reflexiones sobre comunicación y sobre lo que iba aprendiendo del ser humano en diversas dimensiones, sobre los temas cósmicos, y sin querer configuré Nuria lo que hoy en día es la propuesta de volver comunicación y es hacer estrategias de comunicación y de construcción de confianza teniendo en el centro de ese proceso al análisis del ser humano. Porque, por ejemplo, tú que eres comunicadora, vamos a hablar de hacer un entrenamiento para un vocero de una compañía. ¿Cuántas veces no vemos comunicadores que de pronto estén también viendo este programa, personas que trabajan en empresa, que su jefe no se comunica adecuadamente, ¿verdad? Y eso
me empecé a dar cuenta que tenía que ver con la configuración de esos mercurios, de esos elementos, y que yo no podía desconocer ese análisis, que tenía que ver con la resultante energética, de lo que eran sus emociones, de lo que eran sus estructuras mentales. Entonces allí empecé este proceso, Nuria, en el que sigo haciendo comunicación, sigo haciendo estrategias de confianza, pero teniendo en cuenta a la persona en ese centro, que la persona puede ser un líder, Nuria, o puede ser un grupo de personas. Sin personas no hay empresas. Entonces, imagínense cuál es la resultante cósmica y energética de una empresa que tiene 100 personas, ¿no? ¿Cómo vamos Ahí a... voy a, claro, ahí voy a tirar dos comerciales. El primero es que sí resulta muy cierto, y lo digo por experiencia propia, que cuando se integran diferentes saberes a la vida, el saber central o con el que uno arranca empieza a modificarse. Creo que tú lo sabes también, María, y pues el profe más que nada, porque el profe ha estado acompañando mi camino, yo creo que los últimos 6 años. Yo he estado metida también en estos temas de aprender Reiki, he aprendido angelología, estudié psicología. De hecho, los últimos talleres que yo dicté cuando vivía aún en Colombia de comunicación, los dicté desde una mirada más orientada al quehacer psicológico y a la comunicación entendida como un proceso superior y desde la perspectiva humana y personal. Y evidentemente eso da un giro completo cuando nosotros tenemos que pensar en la profesión central. Y lo segundo es que cuando esos saberes se integran, y profe Carlos Cuentas, usted nos lo confirma, la persona también tiene una serie de movimientos particulares que así sea de forma inconsciente se hacen congruentes con lo que viene detrás. Y ahí hablamos desde la cábala, como lo dijimos hace un rato, del mago, es decir, nos convertimos en hacedores de nuestra realidad. Claro, mira, me encanta esa integración que están haciendo porque fíjense que María nos habla de algo que es la astrología empresarial aplicada al ejercicio cotidiano de la comunicación. Cuando la persona empieza a estudiar astrología, lo primero que le enseñan es evalúe el razonamiento de la persona a la cual usted va a ayudar. El razonamiento es Mercurio, ¿sí? Normalmente los astrólogos, como hablan en términos técnicos, eso le baja al consultante como cierta ansiedad, porque decir, ¿cómo así el Mercurio? El razonamiento es la manera de hablar. Entonces, lo que nos contaba María de lo que ella empezó a integrar, y es, tiene un conocimiento de periodismo, es una persona conciliadora por naturaleza. María se comunica desde lo práctico porque en el área de comunicación tiene una energía muy concreta y ella dice, tengo que entender con el que yo trabajo. Entonces no es solo el Mercurio que sea el mago, sino que, por ejemplo, para que tú lo conectes, Nuria, ella tiene a la sacerdotisa, Ya, ¿sí? Que es la sí, luna, que es la manera como ella construye las emociones con sus clientes. Y tiene a la emperatriz en la comunicación, que es la manera como ella construye lo que va a hablar con la persona. Entonces, fíjense que, aunque María no nos ha dicho en qué etapa de la vida está, y las mujeres no son muy dadas a decir eso, uno podría decir que por Proluna le activaron todos los saberes, ¿sí? Que sería claro, lo interesante ahí. claro, pues María, te das cuenta de que el profe es especialista en astrología empresarial y ha tocado un punto que me parece muy lindo que quiero que tú nos cuentes más y es el de cómo comunicar desde la conexión no solo cósmica, sino emocional. ¿Qué fue lo que encontraste? Pues Nuria, mira, yo encontré ahí dos temas. Uno, como bien lo decía el profe Carlos, pues cómo influye toda esta configuración de comunicación en, como él bien lo decía, también lo que es la luna en estas emociones.
Y fue ahí, justo en ese punto, donde yo até eso, Nuria, con otro tema, y es la estructura mental de una persona, sus sesgos mentales y qué ocurre con el manejo de sus emociones. Entonces, allí fue, Nuria, donde yo empecé a encontrar unos parámetros de acuerdo cómo fuera la configuración de esa mente, qué tan fosforito no era la persona al momento de comunicar, ¿no? Qué tan paciente era o no la persona al momento de comunicar, y cómo desde un trabajo sobre esa configuración de esa casa o de esa luna donde estaba esa persona, pues se podía modular el manejo de esas emociones o cómo podía avanzar la persona en un proceso de regulación de esas emociones, y cómo eso cambiaba profundamente su forma de pensar y por tanto su forma de comunicar, ¿sí? Que es lo que estaba diciendo el profe, como Mercurio es pues este pensamiento y este razonamiento. Entonces cuando tú analizas este tema de la luna, Nuria, y también de las preferencias cerebrales, tú que eres psicóloga, cuando analizas las preferencias cerebrales y cómo esto genera unas sinergias o unas confrontaciones de comunicación, cuando tú metes todo este conocimiento en una licuadora y le haces así, tienes Sí. una foto más exacta de la persona para poder manejarlo, que en el caso de, nuevamente, volvamos a una persona que habla por una compañía. Entonces, en el mundo actual de la asesoría, pues entendemos que todos deben ser voceros para hablar visiblemente y públicamente. Y el análisis astrológico de preferencias cerebrales y todo nos dice que no necesariamente porque seas el presidente de la compañía tienes esa configuración dada para que eso ocurra. Entonces, ¿cómo potencias la vida de esta persona y la evolución de esta persona y el trabajo de esta persona desde otros escenarios de vocería para ganar relevancia, no desde el término de visibilidad, por ejemplo? Profe, en esto que dice María, habla justamente de los sesgos que también los hemos hablado, son atajos que finalmente hacen el cerebro cuando tiene que tomar decisiones y entender un cúmulo de informaciones y pues bueno, finalmente nos vamos para lo conocido. Pero esos sesgos que los hemos visto desde la cábala reflejados en la carta del diablo, ¿cómo influyen incluso desde su punto de vista, profe, en la construcción de un nuevo proyecto de vida y en la manera de comunicarnos? Y aquí ya quiero empezar a orientarme un poco más hacia ese momento de la decisión de dejar todo lo conocido para entrar en un mundo completamente nuevo. Perfecto. Entonces, vamos a conectar varias cosas. María nos cuenta que hace 5 años hizo implosión su momento de vida con su proyecto laboral. Eso tiene que ver con el septenio. Acuérdate, Nuria, que el Ujú. ser humano tiene etapas cada 7 años. Entonces, puede haber coincidido con los tránsitos no solo de la proluna de María, sino porque ella tiene muy activo el área de las transformaciones, de los cambios, de esa metamorfosis. Y aquí me voy a meter con Cábala. El área 8, que es la muerte a procesos anteriores y el renacimiento a nuevos procesos. ¿Qué nos dice con lo poquita información que tenemos de María? Que ella muere permanentemente a procesos de transformación, permanentemente porque el sol está ahí. Y entonces, si lo vas a conectar con el diablo y con Sí, Plutón, que son los sí, procesos de cambio, la sociedad nos lleva a decir, no cambie, mantenga la estructura como es, mantenga lo que ha vivido porque es lo que le da seguridad. Y tú recordarás, y María lo sabe porque es astróloga, en noviembre entró Plutón a Acuario. ¿Qué que lo hizo? hablamos acá Y y lo lo hablamos, hicimos un programa, hemos hecho varios programas hablando de esto. exacto. Entonces, Plutón duró 21 años en Capricornio, dándonos seguridad. Muy seguramente el tránsito en la carta de María activó esa entrada de Plutón en noviembre a Acuario a decirle, María, lo que has construido los últimos 20 años
en determinada área, ya no aplica, ya no funciona. Entonces, fíjate, Nuria, que si María es ascendente Piscis, ¿dónde tiene Acuario? A ver, para que hagas un ejercicio visual tú. No, me pone muy nerviosa, pero si es ascendente Piscis, no, pues es que me pone muy nerviosa. Pero si es ascendente Piscis, ella tendría Acuario en Aries, tal vez. No, Acuario en las autoevaluaciones, porque Acuario es el Ah, signo 11, acuérdate. claro, Entonces, sí. en el área de autoevaluaciones, fíjense que no hemos montado la carta de María, pero Plutón desde noviembre le está diciendo, venga, China, reevalúe su proyecto de vida, haga cambios y lo que le funcionó en los últimos 21 años ya no aplica. Sí, Sí, María, sí, sí, ¿cierto sí, o a no es todo, cierto? a todo. De hecho, a ver, recapitulando un par de cosas que decía el profe Carlos. Recuerdan al inicio de esta conversación que yo les decía, recuerden 5 años, un dato muy importante, hace 5 años que fue cuando la vida se puso muy incómoda, pero es una incomodidad muy transformadora. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Muchos cambios, me divorcié, me volví a casar, pasé por el proceso de mi explantación, tuve cambios de vivienda, o sea, pasó de todo, ¿no? En esos 5 años. Cuando yo abro la carta, yo dije, bueno, vamos a ver qué está pasando. Resulta que estoy en un periodo de tránsito de Saturno del cual me quedan 2 años. Entonces, imagínense que justamente en noviembre, ¿qué pasó, profe? En noviembre yo dije, bueno, vamos a dejar los cambios para más tarde, ¿cierto? Y yo me relajé. Resulta Ah, que iniciando este año, un día yo sentí, pues yo no sé si esto les ha pasado a ustedes o a quienes estén viendo este programa, como si Saturno me tuviera de acá, así contra una pared, que incluso yo dije, siento como si Saturno me estuviera diciendo ya, o sea, es ya. Y volví a entrar a la carta y claro, estaba en un subperiodo de Saturno, además de todo, ¿no? Entonces yo dije, si yo no le hago caso al ejecutor del karma, esto se va a poner complejo. Los cambios no eran para más tarde, eran ya, ¿cierto? Entonces decido yo tomar este cambio y, y bueno, con la incertidumbre, por supuesto, que eso me generaba, pero profe Carlos, comprendí mucho este propósito de lo que es el periodo de este tránsito de 7 años de Saturno y es esta completa reconfiguración de transformación de vida que como tú bien lo has dicho, yo soy una persona que continuamente se está transformando, yo soy una persona muy curiosa, yo siempre soy del por qué y para qué de todo. En mi casa mi mamá decía, ya no me pregunte más cosas, ¿no? El típico niño que pregunta y pregunta y pregunta porque siempre busco darle la vuelta a las cosas y entender y transformar, pero este periodo lo comprendo y lo recibo mucho, profe Carlos, con la verdadera profunda transformación que trae allí Saturno. Y cuando yo les hablaba de mi configuración de la casa 8 se activó mucho ese Marte, este guerrero cósmico que va como abriéndole el camino a Mercurio, ¿sí? Está ayudándole como buen comandante de ejército a abrirle el paso a ese Mercurio. Y bueno, y lo que creé fue una empresa de comunicaciones. Entonces Marte está ahí, Saturno termina mi reconfiguración y Marte va abriéndole el camino a ese Mercurio para que pues en unos meses tenga una vía un poco más libre para este desarrollo. fíjate profe, que María, está planteando algo muy interesante con el Saturno. sí, y es que justamente, profe, quiero preguntar eso. ¿Cómo explicarlo en español latino Disney? ¿Qué es el Saturno? Ok, Porque mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué? lo que pasa es que María está acostumbrada a hablar como astróloga y uno de los pecados que podemos tener los astrólogos es suponer que todo el mundo entiende los términos astrológicos, pero ha planteado algo muy interesante con respecto a qué, al tema de los tránsitos o de las vivencias. Vamos a empezar a conectarlo con palabras para nuestros oyentes. Saturno son experiencias. Saturno marca en el ser humano esas experiencias que tiene que asimilar en diferentes momentos. Recordemos que los tránsitos de Saturno son 2 años y medio en cada signo, que son tránsitos pequeños.
pero Ujú. ella estaba hablando de unos tránsitos fuertes que le marcó procesos. Cada 12, 24, 36, 48 años, Saturno, que es la experiencia, marca ciclos de comienzo y de cierre. Por eso es que los psicólogos pueden evaluar las crisis de los 7 años, de los De los 14, 14, de los sí. 21, de los 28, porque Saturno marca el volver a la coherencia. Y aquí lo quiero conectar con el diablo, Sí. porque el diablo es el acto de ignorancia que manejamos culturalmente cuando no entendemos el mensaje de Saturno que dice, oiga, no es en 2 años, cambie ya, como le está diciendo María. Sí. Que efectivamente, María, y ahí te cuento que en el tema de Cábala, que ese sí me lo manejo, el diablo es una condición o efecto, y ese es justamente el de la primera línea que tiene que ver con el mago, la fuerza y el diablo. Entonces, el mago como un poder, el mago ¿Quieres que somos te nosotros toque mismos, ¿Quieres que te toque? pongámosla, pongámosla. María, yo no sé Ok. si tú has visto esto, es el tabló del tarot, porque el tarot no es un juego de cartas adivinatorio, sino que de hecho lo que hace es condensar muchos temas del saber humano y aterrizar justamente esto que estamos hablando de astrología. ¿Lo ves bien ahí, María? Ahí lo veo perfecto. Bueno, enséñame. Bueno, Mira la dale, primera, Nuria, dale y expláyate en la explicación. mira la primera línea. Si te das cuenta, están en tres hileras. La primera es poderes o potencialidades, la segunda leyes o agencias y la tercera condiciones o efectos. Para hacerte corto el cuento, todos los seres humanos tenemos poderes y potencialidades que están regidos por leyes y que una vez aplicadas esas leyes generan un efecto, una condición. En el caso tuyo, cuando hablamos acerca del diablo, si te das cuenta, hablamos de la primera fila, donde está el mago, que finalmente es la representación de lo que hablábamos al comienzo, la capacidad de construir, de modificar el mundo que tiene cada uno de nosotros a través del uso de las herramientas que lo rodean. La ley o agencia que le corresponde es la fuerza. La fuerza es esa mujer que desde su conexión con lo infinito, de su conexión con lo divino, desde esa energía transformadora, amorosa, femenina, es capaz de domar al león de la inconsciencia, a lo que no, a lo que le puede llevar a cometer errores por la fuerza y de esa manera derrumbar el mundo del diablo, que es el mundo de las apariencias. Es decir, elijo transformar mi realidad para salir de ese mundo de las apariencias. Y mira tú qué curioso, que lo que viene después es justamente la luna, que estamos hablando de la conexión con el subconsciente, las emociones, y baja por el ermitaño, que es la iluminación de ese nuevo camino, esa reflexión que nos lleva a la torre, la destrucción de las estructuras conocidas. ¿Lo dije bien, profe? Súper, pero ahora le vamos a dar una copiolina a María que le va a gustar más. Uy, a ver, Porque wow. aquí tiene la conexión entre el signo, el planeta y las dos claves. Entonces, desde aquí lo entienden más fácil. Entonces, Pero es María, vertical, así o cómo se lee. De ambas lo maneras. tienes en dos columnas, no importa. Ok. Tienes en la primera columna la energía Aries con el regente Marte y su correspondencia con las claves. El emperador es a Aries, lo que Marte es a la torre, o viceversa. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico para María. Acordémonos que María tiene ascendente Piscis, entonces ella tiene una personalidad intuitiva y perceptiva manifestándose como en cambios personales permanentemente
cuando ella se entrega a aceptar su vehículo físico, ¿sí? Pero si la Ujú. vemos desde el signo Libra, que al ser Libra, y lo vemos en la casa 8, ella necesita encontrar un equilibrio en la justicia cuando crea nuevas condiciones. Entonces fíjate que aquí no es solo las claves del tarot, es construir esa visión del mapa natal, del mapa de navegación, desde la conexión de la cábala, que era lo que nos explicaba Nuria. Esto es, Bueno, amigos reflexivos, ahí tienen ese curso. ¿Cómo lo ves, María? no, me encanta esta introducción a Cábala, me apunto a más episodios y a estudio con ustedes sobre Cábala, no me he aproximado y me parece muy interesante y tiene mucho sentido lo que ustedes me dicen porque justamente la dualidad profunda en la que yo estaba en los últimos años era la de ese piscismo intuitivo que yo decía, yo siento que tengo que moverme a otro lugar, siento que me están retando mi estructura mental, siento que están retando mi profesión, que me están retando muchísimo, pero luego venía ya esta conjugación más de Marte y Mercurio, más racional de, no le hagamos caso a este pedacito por acá, no le pongamos atención a esto. Y eso fueron esas dos estructuras que este año, inicio de año, ya dijeron, bueno, ya, nos ponemos de acuerdo o qué va a pasar. Y ahí fue cuando, claro, se da este cambio y si les soy súper sincera, esto que ustedes me muestran y algo que está mucho en mi sentir y en mi intuición es, todavía hay un pedazo del camino que no he develado, ¿cierto? Entonces estoy así súper curiosa de el camino de comunicación desde el entendimiento del ser, dónde es que finalmente va a terminar esta reconfiguración, porque el aprendizaje de estos últimos 6 meses ha sido de reformulación constante, remodelación, de producción intelectual, de muchas cosas y todavía sé que hay algo esperándome por allí. Y te lo anuncio, todavía te falta un montón, además porque acá lo decimos siempre, somos seres en proceso permanente, nosotros no terminamos jamás Vamos a de darle estar en una pista proceso. a María. Sin montar la carta de ella, vamos a darle una pista. Entonces, vamos a compartir el tránsito del 8 de agosto. Acordémonos que María tiene en comunicación a Tauro, ¿sí? Y miren lo que ella soltó los últimos 5 años. De hecho, los Ujú, últimos 7 años. Comunicación pragmática. La entrada de Urano a Géminis la invitó a ella a cambiar el tema, a innovar. Urano es la innovación, a abrir la mente. Desde Cábala son los amantes, desde ujú. astrología es Géminis, que es el discernimiento. ¿A qué la está invitando? A abrir la mente a nuevos procesos constructor de esa personalidad. Entonces, fíjense que aunque esta no es la carta de María, sabiendo que ella es ascendente Piscis, es como si invirtiéramos esto acá. Este le va a activar procesos de cambio en su comunicación que la invitó a transformar los últimos 7 años la manera como decía las cosas. Si es así, María, Si es así, y todavía estoy en la reformulación de cómo me presento ante el mundo, o sea, cómo me comunico yo ante el mundo, Carlos, estás en todo lo correcto. Y yo te diría que, como decía Nuria, somos constante transformación. Todos los días antes de dormirme, yo evalúo el día y digo, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí de mi, como dices tú, de mi forma de comunicarme? ¿Hacia dónde va esta conmigo misma y luego con los demás, ¿no? ¿Qué está pasando en este proceso interno que incluso revalúa, pero bueno, esto puede ser motivo de otro programa, mi identidad profundamente, cómo se está transformando profundamente mi identidad en este proceso? Y cuando se da ese proceso profundo de transformación de identidad, ¿cómo no va a cambiar el de la comunicación? Que eso es algo que yo le digo a las empresas que asesoro o a las personas que asesoro es, al igual que los seres humanos, las empresas, los proyectos, las instituciones tienen periodos de evolución y esos periodos están acompañados de sistemas de comunicación. Y el sistema de comunicación también evoluciona, por tanto, ¿cómo no va a evolucionar tu estrategia? O sea, la forma como te relacionas con el mundo
y cómo tienes una intencionalidad de construir confianza con alguien. A veces no se da la evolución personal, por ejemplo, o la evolución empresarial o de un proyecto, pero no le dan actualizar al computador del sistema de comunicación, por tanto, de la estrategia. Y ahí es donde tú empiezas a ver, Carlos y Nuria lo ha vivido, yo creo que también bastante, pues las incoherencias y las inconsistencias de la comunicación. María, justamente te quiero preguntar por eso, porque hablas de dos cosas que me parecen centrales. Por un lado, el proceso interno y por el otro, la reevaluación de la entidad, de la identidad, perdón. Aunque la entidad también, porque al final las entidades también comunican. Cuando se empieza este camino de conocimiento personal que, ojo, no tiene que ver con que vámonos todos a estudiar astrología, vámonos todos a estudiar cábala, vámonos, no. Cada uno tiene su propia ruta y es una ruta que directamente su alma se la está mostrando y puede ser desde el voluntariado hasta tejer, pasando por cantar, qué sé yo. El alma resuena con muchas cosas. Y empiezas a decir, yo ya no soy esto. ¿Cómo le dices tú a tus clientes qué deben comunicar? ¿Cómo les enseñas? Porque me imagino que no de todos tendrás la disponibilidad para tener su carta natal, menos aún su tránsito o su revolución. Así que muchas veces arrancas desde cero. Y yo me le quito el sombrero al profe Carlos, que es capaz con 5 palabras ya de cogerla completa. Pero ¿cómo lo haces tú y qué le recomiendas? Pues mira, parto de una cosa muy simple y mi pregunta favorita en el último año para cualquiera que me encuentro es, ¿para ti qué es comunicación? Entonces, esa es mi pregunta base, Nuria, para entender si entienden eso como un proceso humano básico, fundamental y transversal, como lo decía al inicio de esta conversación, o si lo entienden como un accesorio, porque eso ya me plantea a mí o me pone a mí en un escenario de entendimiento desde el interno o desde el externo, desde la visión de esa persona. Yo molesto mucho también con algo, siempre digo, oye, ven, ¿y tú cuándo cumples años? ¿No? Y hay personas que me miran como, ¿por qué me hace esta pregunta? Que obviamente es una pregunta muy simple, pero eso a mí ya me da alguna aproximación al menos de dónde está su sol, ¿cierto? Y ahí voy construyendo y te diría, Nuria, que esto, atándolo al comentario que decías de cuál es el camino de cada uno, ahí es donde yo empiezo a mezclar los conceptos de programación neurolingüística, temas de energía, temas de la configuración astrológica, temas de mucha teoría de comunicación y reputación y voy armando ¿no? Como es este Lego con ese tema. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, no todos tienen apertura para hablar de esto, pero te soy sincera, cuando tú tienes al individuo solito, solito, no en una colectividad, te das cuenta que sí le interesa, que sí está curioso, que sí ha querido, ¿no?, explorar estos temas y allí se da más apertura. Allí a veces pues se tiene, por supuesto, más información. Entonces es cuestión también de cuál es la estrategia para permitir esta mayor apertura o no de la persona, para ir explorando todos esos elementos versus lo que es también en relación con los proyectos, porque si vamos a hablar de identidad, y creo que pues tú lo sabes muy bien, es no si vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa, Nuria, o de un proyecto, pues la identidad de cada una de esas personas no necesariamente resuena con esta identidad colectiva que se genera. Entonces ahí encuentra uno unos espacios de conversación. Profe, nosotros lo hemos dicho y creo que María lo pone también en perspectiva y es que todos estos temas que nosotros hablamos de cábala y astrología son aplicables a la vida real. Es que nosotros no estamos hablando de cosas que son por allá súper lejanas, no, sino que tienen que ver con un conocimiento particular, quién soy yo en mi esencia, mi ser esencial, y desde ahí cómo aprovecho lo que conozco de mí para poder crecer, para reconfigurar incluso la manera de verme a mí mismo, porque en el caso de las comunicaciones, y María, tú me lo has escuchado decir a mí 7500 veces, todo comunica, todo, absolutamente todo, desde el espacio en el que uno se encuentra, el ir hacia alguna parte o pedirle a la gente que venga a verse con uno en una reunión, el hecho de tener este espacio que tengo aquí, la forma como me maquillo, como me peino, las joyas que utilizo,
o que no utilizo o que no me maquillo. De hecho, lo hablábamos contigo, María, antes de arrancar, y es que tú tienes atrás una pared en blanco que está como llena de tachones. Eso significa algo, porque estamos hablando de un proceso de construcción. Y, profe, la aproximación y el aterrizaje a la realidad de todos estos temas, a veces a la gente también le choca, ¿no? Porque siente que nosotros estamos como montados en una nube rara que no toca el piso y realmente estamos más conectados con la tierra que con otra cosa. A ver, digamos que hace 8 días hablábamos de la agenda oculta. El ser humano maneja muchas agendas ocultas. Cuando María hablaba de que es más fácil hablar con el individuo de manera personal cuando no está el grupo, tiene que ver con una razón. Y vamos a comentarlo desde astrología empresarial. Este tema yo contigo no lo he hablado mucho, pero en Y le 40. tenía muchas ganas. María ha sido el catalizador para esto. Qué Bueno, maravilla, María. exacto. Porque, a ver, en astrología empresarial hay una cosa que se llama la energía de la constitución de la empresa. Entonces, cuando María monta su empresa de comunicaciones, astrológicamente tiene una energía, pero la gente que se involucra con la empresa tiene su propia energía. Entonces diríamos que si la empresa es montada hoy, la empresa de María tiene energía Leo. Quiere decir que ella siendo Libra utiliza la energía Leo para liderar la empresa. Y eso va a generar unas comunicaciones dentro de la empresa, una manera de hacer las cosas. En otras palabras, la astrología empresarial, que no la conoce todo el mundo, tiene un constructo real que tú puedes verificar en la cotidianidad. Cuando a ti te llega una persona para entrevista, tú lo primero que haces es entender a qué le juega, cuál es su agenda, por qué te dice lo que te dice y que está entre líneas, ¿sí? Cuando yo hago procesos de selección de personal, que tú sabes que yo tengo una empresa que le hago Sí. permanentemente y la gerente es astróloga, nos sentamos es no a evaluar el perfil psicológico, sino a evaluar el perfil astrológico. Y de ahí es que sale la decisión, porque el perfil psicológico te lo da la prueba, te lo da una serie de Sí, los cosas, test, la pero psicometría. pero la carta como tal te da la dimensión del individuo. Entonces, lo que uno hace es lo que en astrología se llama una sinastería entre carta de empresa e individuos para saber si aplica lo que uno quiere. Entonces, no es un proceso desconocido, es un proceso que culturalmente la gente no es en cuenta que eso se da de manera natural. Bueno, María, ¿cómo ves ese complemento? Ah, no, yo aquí tomando nota atenta de todo, estaba muy, muy bueno y se ata mucho con algo que yo estoy viendo cuando hago estrategias, Nuria, y es que yo las estoy partiendo de el análisis de la evolución de ese negocio y me gusta, tomo la palabra del profe Carlos, de la energía de ese negocio, de esa marca, para entender cómo ha evolucionado esa energía de comunicación. Entonces, me sirve muchísimo este insumo que él da porque complementa muy bien lo que yo he venido analizando, ¿no? Sobre cuáles son los momentos de cambio profundos de esa comunicación, por lo tanto, esos momentos profundos donde debe haber una reconfiguración total de la estrategia de comunicación. Por supuesto. Y como estamos hablando también para individuos, bueno, aquí a los amigos reflexivos yo les quiero dejar, pues por supuesto, abierto todo el esquema que ya han visto desde María González, que está haciendo una labor maravillosa con esta reorientación de la comunicación y honestamente tengo que decir que es la primera vez que yo la veo y me parece absolutamente complementaria con el tema de astrología empresarial
que ya ha hablado el profe Carlos y van a quedar aquí en la caja de comentarios los datos de María para quien la quiera contactar, porque me parece fenomenal y fundamental que quienes resuenen con esto sepan que existe esta maravillosa posibilidad. Pero quiero irme a dar consejos prácticos para los individuos. Es decir, no todos los que nos ven tienen empresa, esperamos que todos la tengan porque aquí le hacemos barra a todo el mundo para que crezca y prospere y sea abundante en todas las formas en que el universo las tiene. Pero ¿cómo aterrizar esto para que yo, ser humano, que no tengo empresa, Nuria Asensio, que soy madre, cabeza de familia, que estoy en un día a día, pueda enfocar mi energía de comunicación de manera que sea coherente con lo que yo vibro y con lo que yo encarno? María. Pues Nuria, mira que justamente hemos hablado de empresas, pero te voy a contar que Volver hoy en día tiene una línea para atención de personas individualmente, porque hace parte de mi proceso de descubrimiento y fueron las personas, ¿no? Yo iba a una empresa y luego se me acercaba alguno de los del comité ejecutivo, algún gerente y me decía, oye, eso me sonó muy bien, ¿lo haces también para personas? Y el universo me fue llevando hacia allá y hoy en día yo hago asesorías, Nuria, también de estrategia de comunicación personal. Entonces, yo le digo a las personas, ¿quién no quiere comunicarse mejor con sus hijos, con su esposo, ¿no? Con sus amigos? Entonces, lo que yo hago es analizar mucho el tema de identidad, de sentido, de propósito de vida, su configuración cósmica, para poder acompañar a esa persona en cuál es la mejor forma que tiene de comunicar en el momento actual de vida. Entonces, allí sale una palabra muy sofisticada que es estrategia, pero es cuáles son las formas en las que yo puedo conectar mejor con otro y generar confianza con otro. O sea, lo que te digo, mi hijo, de hecho les digo, usted hace vocería todo el tiempo, desde que se levanta a hacer el desayuno con su esposo, con Sí, todo, sí, ¿no? total. Entonces, yo también hago eso, Nuria, y yo invito a las personas, Nuria, a que reflexionen sobre esos cambios de su vida, sobre qué era a los 5 años, a los 15, a los 30 años, y que analicen ese sistema de comunicación, Nuria, que han tenido de forma de conectarse con el mundo, porque a veces pasa que llegamos a los 30 o 40 años y traemos algo del sistema de los 5 años que ya no corresponde y que debemos soltar, ¿no? Para tener una mejor conexión, que allí pues empiezan más Correcto. psicológicos, ¿no? Sí. Heridas, de traumas, de una serie de cosas, de vivencias. Entonces, eso Ujú. sería lo que diría inicialmente. Profe, no comunicar desde el berrinche, ¿no? Que lo hemos dicho una cantidad de veces aquí, que nos quedamos muchos, mucha gente se queda, yo soy gente, con el tema de comunicar desde el berrinche. Entonces tengo una necesidad, me quedé, como dice María, en este sistema de los 5 años y no soy capaz de decir con comunicación clara qué necesito, cómo lo necesito, no sé pedirlo y hago pataleta. Y el ego duerme al alma cuando hace pataleta, ¿no, profe? Claro, lo que pasa es que, fíjate que lo que nos cuenta María es la aplicación práctica del conocimiento y la cotidianidad. Ella unió todos sus saberes, desde el periodismo, desde la astrología, desde neurolingüística y todo lo que estudia, para darle una solución específica a una empresa o a un ser humano. Cuando la persona la busca a ella, es ella la que tiene la respuesta para ese ser humano. Puede haber muchos comunicadores muy buenos, muchos astrólogos, pero el universo la elige a ella porque en su manera de hacer las cosas tiene la respuesta. Entonces, lo que ella plantea es lo que debe hacer cualquier ser humano. O sea, identifiquen qué es bueno, desarrollelo y construya su proyecto de vida desde ahí. Me parece precioso y con esto le quiero pedir a los dos que le den un mensaje final a los amigos reflexivos, precisamente orientado a ese tema de comunicar y comunicarse con uno mismo, porque me parece fundamental entender que toda comunicación tiene un objetivo, incluso en el desayuno de la mañana,
y que ese objetivo tiene que ser coherente con lo que yo soy o yo proyecto como persona. María, tienes la palabra. Yo concluiría, Nuria, con una frase que es que la proyección de ti mismo y de tu vida es la proyección de tu comunicación. De qué dices de ti mismo, a quién se lo dices y de qué manera se lo dices, todo con un objetivo de construir confianza. Si lo que tú estás diciendo, la forma como lo estás haciendo, a ti mismo no te genera confianza, ten por seguridad que al otro tampoco y ahí tendrás desafíos para la construcción de relaciones. Muy bien, me encanta. Profe, Bueno, yo quiero hacer la reflexión final uniendo cábala y astrología. Entonces quiero decirlo desde este punto de vista. Cuando tú abres tu mente al discernimiento y logras identificar lo que necesita el otro, lo transmites desde la eficiencia, logrando entender qué es lo que el otro necesita en el momento adecuado y de la manera perfecta. Entonces, abrazo a la energía Géminis a través de los amantes con la energía Virgo a través del ermitaño y cumplo mi función de comunicador natural. pues no queda más que agradecerles tanto a María González como al profe Carlos Cuentas de verdad por esta maravillosa cátedra que nos han dado acerca de comunicación, astrología, cábala y sobre todo de crecimiento personal. Y yo lo único que les diría que tengan en cuenta adicionalmente que María ya lo expresó al comienzo es que si ustedes no hacen el cambio que les corresponde hacer, el universo los empuja y lo va a hacer por ustedes, en la forma en la que al universo se le dé la gana. Así que mejor entendamos que lo único permanente es el cambio, abracémoslo y evolucionemos con él. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas. Recuerden, aquí vinimos a tomar agüita y ser felices y nos vemos en un siguiente capítulo.